Títulos de estas horas pasa indudablemente por el valor económico, por este caso lo que tiene que ver con la medición de la pobreza y en este caso datos, por supuesto que muy serios, que como siempre brinda el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Para muchos revelando cifras alentadoras en el tercer trimestre. Vamos a hablar con uno de los hombres que dirige el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Estamos hablando de Agustín Salvia, que tiene la gentileza de atendernos en este sábado por la noche. Agustín, Mario Portugal, saluda, estoy junto a Francisco Jueguen. ¿Cómo va? Buenas noches. Mario, un placer estar con ustedes. Bien, muy bien. Agustín, bueno, a ver, primeras conclusiones de lo que ha reflejado este último estudio, lo que significa el tercer trimestre del 2025. ¿Qué ha revelado esta investigación de pobreza, Agustín? A ver, en principio con datos de la encuesta de la Deuda Social Argentina confirmamos que hay un proceso de caída de la pobreza monetaria en términos de la capacidad de consumo monetario de los hogares, en términos de lo que estadísticamente mide ese índice. Tanto, si bien siempre medimos con niveles un poco por arriba de los que son los oficiales, está destacándose una caída relevante, significativa. 2025 los hogares diríamos que ha pasado lo peor en materia de ajuste de lo que pasó en el 2024 y que efectivamente incluso está logrando estar mejor en términos de balance monetario que lo que estaba en el 2023. Tanto en pobreza como en indigencia, y en particular en indigencia la caída es mucho mayor todavía, y esa mayor caída también tiene que ver con la mayor asistencia pública que se le ha dado a los hogares, mientras que en el otro caso la caída de la pobreza tiene que ver con ese presupuesto vinculado a la caída de la inflación. Ahora, cuando analizamos estas encuestas, este resultado estadístico, tanto en nuestra encuesta que no da tanta caída como la que se da a nivel oficial, Sí. tenemos en cuenta que a nivel oficial la caída depende cuando se ponga el punto de comparación, puede dar entre 20 puntos o hasta 12 puntos, o Sí. llega a los niveles que teníamos en el 2018, 2019, la pobreza a nivel oficial. A nosotros no nos da ese mismo resultado, nos da que la caída es importante, pero no tan pronunciada, por eso hablamos de una sobreestimación de la caída, pero sobre todo también porque hay otro conjunto de reparos o dudas con respecto a la información que se está brindando en materia de ingresos. Ajá. A partir de la captación de la encuesta del permanente de hogares, incluso de nuestra propia encuesta. Y otro componente es que cuando analizamos indicadores directos de privación, como el nivel alimentario, o el acceso a medicamentos, o a salud, o lo que llamamos estrés económico, que es la experiencia de que los ingresos no te alcanzan para cubrir con necesidades básicas, en todos los indicadores se siente la mejora, pero la mejora apenas llega al 2023, claro. Es decir, comparado con el año pasado. En los bolsillos es como que la gente no siente que haya un cambio sustantivo, es decir, el indicador estadístico va en una dirección con una profundidad, el oficial más que el nuestro, pero los datos de nuestra investigación, vinculados a indicadores directos de experiencia de consumo o directos de percepción de consumo, muestra que la mejora correlaciona con que los salarios del sector no privado están similares al 2023, correlaciona con que la jubilación está similar al 2023, correlaciona con el hecho de que no hay más empleo privado. Claro. Bueno, correlaciona con que estamos, como que lo peor ya pasó, pero no es que estamos mucho mejor. Totalmente. Vos hablabas del sentimiento de la gente y yo pienso en lo que ustedes también denominan como malestar psicológico, ese estrés económico. ¿Qué es el estrés económico, Agustín? No, hay dos. Uno es el estrés económico y el otro es el estrés psicológico. El malestar psicológico es un índice que mide la percepción de los registros de depresión y ansiedad, que también observamos una mejora con respecto al 2024, pero no con respecto al 2023. Es decir, la crisis te produce un estrés psicológico de incertidumbre, de ansiedad, clases medias bajas que cayeron en pobreza, los ingresos no te alcanzaban, las deudas no las podías pagar, etcétera. Estrés material económico que se traduce en ansiedad y depresión. Esa situación se agravó en el 2024, pero baja en el 2025 a los niveles que teníamos en el 2023. El otro es el estrés económico, que tiene que ver con que efectivamente vos te enfrentás a situaciones en donde gastos que vos tenías ya no los podés tener. Claro. Y sufrís la sensación de que ya no te alcanza el dinero para cubrir esos gastos. Y que tenés que hacer algo, tenés una estrategia. Bueno, eso
se agravó fuertemente en el año 2024, mejoró en el año 2025 y incluso mejoró por abajo del 2023, es decir, incluso estamos como después de la pandemia, 2021, 2022. En ese sentido, el indicador muestra que para mí un reflejo bastante más directo, más realista de lo que está pasando en la capacidad de consumo de los hogares, y que la medida de pobreza por ingresos, ¿no? Que enfrenta problemáticas complejas. Uh-huh, uh-huh. Estamos hablando con Agustín Salvio, hombre del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Lo incorporo a Francisco Jueguen a la charla. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Francisco? Bien, un gusto. Yo te quería preguntar, particularmente este es un gobierno que si uno escucha a la oposición se lo ha calificado de cruel y al mismo tiempo es un gobierno que se alegra, digamos, de la motosierra. Ahora, cuán importante, fue la asignación universal por hijo, por ejemplo, para contener en la indigencia en la Argentina, el aumento que hizo el propio gobierno? No, muy importante. Yo creo que de los dos indicadores cuando medimos pobreza, el que ya creo que deberíamos empezar a despertar por muchos motivos es el indicador de la medida de línea de pobreza. Pero el de la indigencia sigue siendo sostenible en términos metodológicos, cubre una canasta básica alimentaria, sí. Actualmente compara contra los ingresos de las familias, y sin la asignación universal por hijo, los 6-7 puntos de pobreza de indigencia hoy se duplicarían, ¿bien? Unas 14, 15 puntos de indigencia, sí. Si no tuviese la asistencia pública, que en términos reales significó un aumento del 75% de los ingresos de ayudas sociales, en términos reales. Claro. Fue el 100% en términos nominales, pero 75% porque fue gastándose con la inflación. Entonces, las familias hoy tienen mucho más ingresos producto de los programas sociales y, paradoja, por mecanismos de reproducción social, esos ingresos no se van al dólar, se van a comprar bienes y servicios en el barrio. Tal cual. Y comprar bienes y servicios en el barrio significa un poquito más de trabajo informal. Exacto. Entonces, lo que ha generado es que te ha aumentado el trabajo informal en los barrios. ¿No? A pesar de que estás teniendo un ajuste brutal en materia de gasto público, de salarios públicos, de transferencias a las provincias, de inversión pública, pues todo eso se achicó sustantivamente. Esas transferencias a este segmento alimentó un segmento informal pobre que hizo que no saliera de la pobreza, pero al menos saliera de la indigencia, una parte importante, y sin eso llegarías a los niveles de indigencia que casi tenías en el contexto de la crisis. Así que lo has bajado a 6-7 puntos en niveles muy importantes, ¿no? Sí, Agustín, yo te quería preguntar, vos, mientras hablabas, en algún momento mencionaste problemas con la captación en la encuesta de ingresos, ¿no? Digo, la inflación, obviamente la desaceleración de la inflación es una de las causas de la baja de pobreza, pero también obviamente lo que fue la recuperación de los ingresos. ¿Por qué pensás que hay problemas en la captación que hace el INDEC y también el observatorio con el tema de los ingresos de la gente? Bueno, son dos problemas distintos pero muy importantes. Uno es que la encuesta permanente de hogares, que en realidad es mucho más representativa que la nuestra con respecto al campo de captación de información, la nuestra tiene tal vez un segmento más, los conurbanos un poquito mejor representados, las ciudades intermedias mejor representadas, pero bueno, la magnitud de datos que recoge la encuesta permanente de hogares es mucho mayor. Bueno, ahí venimos observando, sin imputar motivos ni causa ni responsabilidad, que vis a vis los ingresos salariales formales del sector privado por la propia encuesta de salarios del INDEC a las empresas, o sea por el CIPA, o sea los salarios registrados por el sector público, o sea las jubilaciones registradas por ANSES, cuando las comparás contra esos mismos ingresos de la encuesta permanente de hogares, vos estás observando que siempre ha habido una brecha ahí de subcaptación. Esa brecha, a partir del cuarto trimestre del 2023, comienza un proceso rápido de reducción de esa brecha. De más del 16, entre el 15 y el 20%. Es decir, ¿qué estás diciendo? O hay un error o estoy captando mejor. Claro, exactamente. Ahora, si hay un error o estoy captando mejor, no importa. Cuando haces eso y entonces decís,
sí, pero si estoy captando mejor, ¿vale la comparación que estoy teniendo contra el año pasado? ¿O contra el año anterior? ¿O contra el 2017 o el 2023? Y no vale tanto. Claro, Porque, claro. porque no estoy comparando lo mismo. Exactamente, exactamente. Sí, te quería hacer una consulta. Vos sos un especialista en pobreza y en muchas cosas más, pero también particularmente en el mundo del empleo, y se viene una reforma laboral. Eh, ¿Qué pensás que puede pasar? Hay varios borradores, pero hay borradores dando vueltas. ¿Crees que la reforma laboral es la solución mágica, digamos, a los problemas de empleo que tiene la Argentina, con un empleo privado estancado desde 2011? ¿Crees que si esto no va acompañado de crecimiento, no hay reforma laboral que valga? ¿Cómo ves este debate? Mira, el mercado de trabajo en Argentina, el 50% es un mercado de trabajo registrado, está relativamente regulado, está para los asalariados más que para los no asalariados, pero está relativamente regulado. El 50% es trabajadores no registrados. Uh-huh. Ahí las únicas regulaciones son las de mercado. Claro. Eventualmente un factor que interviene es el salario mínimo. Uh-huh. Está claro que en realidad soy más experto en mercado de trabajo que en pobreza, pero además lo dejo como un dato. Pero ahora, en ese contexto, toda la reforma laboral va a operar sobre el 50% de las fuerzas de trabajo reguladas y dentro de eso el 75% que son asalariados. ¿Bien? Claro. Entonces, estamos hablando de... y eso, toda reforma laboral va a mejorar las capacidades productivas de medianas y grandes empresas. Yo diría que de las grandes empresas no creo, ya las negociaciones que hay entre empresas y trabajadores por ramas a nivel de empresas ya están básicamente ajustándose en línea a lo que la reforma se está planteando, lo que puede ofrecer la reforma, lo que abre la reforma, las grandes empresas por necesidad de generar motivación, estímulo. Hay un salario indirecto hacia los trabajadores, las grandes empresas, que la ley no nos va a modificar sustantivamente. Tendrá un poco más de flexibilidad horaria, interna, en términos de no dar tiempo, vacaciones, pero no le cambia, no altera para esos trabajadores su situación. El mayor tema, primero ya te aclaro que no es mágico. Acá ninguna reforma crea empleo. Lo único que crea empleo es la inversión y la generación de trabajo a partir de creación de riqueza. Claro. Entonces, lo que crea empleo es que haya inversión y crecimiento. Lo que puede alterar la reforma es efectivamente en bajar los costos de la pequeña, mediana empresa. Uh-huh. Esa que todavía está queriendo salir o quizás insertarse como pyme en la competencia internacional, o aquella que quiere sobrevivir y que no quiere quedar destruida por la apertura de las importaciones, eventualmente puede producir una mayor reducción de costos de funcionamiento o de mejorar la eficiencia del manejo de los recursos humanos, o incluso reducir los costos de despido en un contexto en donde puede venir situaciones como más críticas para unas de esas empresas, y facilitar el proceso de reconversión de esos trabajadores. Entonces, ahí yo creo que la reforma es muy buena. Cualquier reforma que se haga en esto, cualquier avance que hagamos en materia laboral es positiva y va a ser bueno, en tanto sea construida en un diálogo político y social y sea un parte del diálogo democrático. Es probable que la CGT no esté de acuerdo, los dirigentes sindicales, pero bueno, hay siempre un punto de negociación, y ese punto de negociación, a medida que ganemos más en descentralización incluso de la negociación colectiva, uh-huh, a nivel de rama y de provincia, o de región, o de empresa, yo creo que todo eso son aspectos que van a ser positivos para la productividad. Y tiene otro efecto que es beneficioso en cuanto a régimen de confianza. Brasil lo hizo hace 4 años, 3 años. Uh-huh. Y genera un poquito más de libertad para decir yo contrato, no es que tengo que contratar, a ver, dame un contador, dame un abogado, a ver, para una pequeña empresa, me conviene, puedo contratar a alguien, bueno, tengo más libertad para tomar a alguien, pero no cambia sustantivamente, nadie te va a contratar a alguien si no tiene un mercado, si no hay una actividad productiva, si no produce riqueza y la puede distribuir. Uh-huh. Agustín, dentro de la batería de preguntas que ustedes hacen, midiendo el tema de la pobreza, siempre está el tema de expectativa. ¿Hay esperanza en la gente en lo que viene? ¿Qué es lo que notan? Muy bueno, pero yo quiero contestar la segunda parte que no me repreguntó Francisco. Vale. Bien,
Antes de esto, pero Sí. breve. El segundo componente que hace que la línea de pobreza que estemos usando, tanto nosotros como el INDEC, como cualquier otra encuesta que quiera medir pobreza, es el coeficiente de Engels que utiliza para crear la línea de pobreza de cuánto es una canasta básica total para una familia tipo, para una persona. Esa canasta está calculada en 1.200.000 o 1.300.000 pesos, usando como criterio de fundamento para esa valoración la estructura de gasto de los hogares del 2004-2005, de hace 20 años. Claro. ¿Bien? Las tarifas subieron, años. claro. ¿Bien? Las tarifas De hace subieron. 20 años. Sí. Entonces, esa estructura, ya está desactualizada. Tenemos la encuesta de ingresos y gastos del 17 y del 18, 2017-18, que con Alanguren, la estructura de gastos se parecía bastante a la actual, subiendo todas las tarifas de gas, luz, Claro. las cosas de ley. ¿Bien? Sí. Bueno, si usamos la estructura de gastos de los hogares en el 2017-18 de esa ENGO y las aplicamos hoy actualmente, bueno, te doy una mala noticia. La línea de pobreza no es 1.200.000, 1.300.000, sino que es 1.900.000, casi 2 millones. Mira. Claro. Lo cual hace que se multipliquen los pobres estadísticamente de manera extraordinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te aumentaron los precios de las tarifas. Claro. Entonces, de todas las tarifas, de todos los servicios están creciendo más que los alimentos. Totalmente. Entonces, entonces expectativas, la gente está pobre. Sin embargo, se siente pobre. Se siente más pobre que lo que dicen los indicadores de pobreza. Sin embargo, tiene hacia adelante expectativas en un 80% piensa que sus hijos les va a ir mejor que lo que les fue a ellos. ¿Bien? Y en su mayoría consideran, más del 50%, que a ellos les fue peor que lo que les fue a sus padres. Mira. ¿Bien? Pero el 80% piensa que a sus hijos les va a ir mejor. Bueno. Y eso casi en todos los estamentos sociales. Bueno, me quedo muy interesante. Muy interesante. Me quedo con esto último de todo lo que han revelado en estas horas y por supuesto más que interesante, como siempre el estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín, como siempre un gusto escucharte y siempre aprendemos con lo que dice Agustín Salvia. De parte de todo el equipo, abrazo enorme. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Un Chao. abrazo, Francisco. Un abrazo.